aleluya, todo lo que ha sido preparado para nosotros, Dios mío. Gracias por lo que somos, gracias, Dios mío, por lo que seremos, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Dios mío, aleluya, porque sé, Señor, que tu voluntad, mi Dios de la gloria, Padre Santo, es siempre bendecir a tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, aleluya. Te bendecimos, te adoramos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Jesús, por esta noche gloriosa de clamor, de oración, Dios mío. Yo sé, Padre Santo, aleluya, que tú estás pendiente de nuestro clamor, Señor. Tú has dicho que te pidamos, Dios mío. Tú has dicho, Rey de la Gloria, que toquemos la puerta de tu corazón y que tú vas a abrir, Dios mío, aleluya. Porque si siendo malo, Dios mío, Padre Santo, podemos darle cosas buenas a los hijos, cuanto más tú, Jehová, Rey de la Gloria, darás tu Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Jehová. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Si alguno está atribulado, puede seguir orando. Amén. Aleluya. Si le ven la rodillita, pues darle un cojín, agárrese y lo pone ahí. Amén. Y después le van a reclamar, pues ya no tengo nada que ver ahí. Aleluya. Pero tenga que una almohada en que sea, hermano. Amén. No es pecado que ponga una almohadita abajo. Y luego una colcha, algo así. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios por este calor, ¿verdad? Summer weeks. Summer fish. Amén. 6 semanas más. Aleluya. La voluntad de Dios, eso vamos a estudiar hoy de una manera rápida, ¿verdad? Resumida. La voluntad de Dios. Lo vamos a tomar como base Isaías 53, versículo 10. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que están haciendo la voluntad de Dios? Vamos a tocar un poquito la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y cómo se entiende la voluntad también a través de la Biblia. Isaías 53, versículo 10. Aleluya. A mí me encanta cuando leo de Jesús, leo del Señor, ¿verdad? Jesús fue bien enfático cuando Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. O sea, Jesús hizo la voluntad perfecta de su Padre. Él no se salió de todo a lo que Él había mandado. Amén. Él lo hizo bien claro, ¿no? En una ocasión le dijeron a sus discípulos: Señor, tu padre y tu madre te buscan. Y Él dijo: ¿quién es mi padre y quién es mi madre? Mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que no todos somos hermanos. No cualquiera podemos decir hermano entonces. ¿Verdad que sí? Solamente el que hace la voluntad del Señor. Si usted está haciendo la voluntad de Dios también. Amén. Bien, dice así sentadito, amén. Y dice Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Amén. Fue la voluntad del Señor que su hijo sufriera. Y que de esa manera ganara la vida eterna para nosotros, o abrirse esa puerta, ¿no? Que es el mismo, ¿verdad? A través de ese sufrimiento tan terrible que él pasó. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que al nacer en este mundo su vida no iba a ser fácil, ¿verdad? El sufrimiento que él iba a pasar no iba a ser fácil. Por eso, cuando se acercaba el tiempo en que él iba a ser entregado, él dijo: mi alma tiene angustia. Y se fue a orar 3 veces. Y en esas 3 veces que él se fue a orar, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no permitas que pase por el sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él se sometió a la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre fue que sufriera de esa manera tan grotesca. Amén. Que su rostro fue totalmente desfigurado, ¿verdad? Su espalda partida, ¿verdad? La gente se burló de él, lo despreciaron. Aún en la cruz le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí para que creamos en ti. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios ahí, ¿verdad? Y por eso él mismo también dijo en la cruz: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos aquí la voluntad de Dios en la vida de Jesús, en el sufrimiento. Y de eso quiero hablar un momento acerca de lo que es la definición de la voluntad de Dios. Amén. Y rápidamente usted puede buscar también en su Biblia el Salmo 40, versículo 8, donde la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en 3 sentidos. Amén. Una de ellas es en este pasaje del Salmo 40, versículo 8. La voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Y aquí vamos a ver el ejemplo de David en el Salmo 40, versículo 8, donde el rey David compara la frase tu ley con tu voluntad. Gloria al Señor. Yo sé que el tiempo es así rapidísimo. Pues hermana Lina, fuera rápido, dije, y prende ahí las pantallas, por favor, para si alguno pues no trajo una Biblia pueda verlo ahí, porque me interesa, amén, que podamos nosotros aprender algo, ¿no? Amén. El Salmo 40, versículo 8. Gloria a Jesús. Cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, luego añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Al decir conforme al Espíritu, lo que está diciendo es que andan conforme a la voluntad de Dios, o conforme a la palabra. Amén. Eso quiere decir también allá en Romanos 8, ¿no? Pero acá en el Salmo 40, versículo 8, vemos al rey David llamándole a la ley de Dios tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mire qué palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la primera parte del versículo. La segunda es: y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la voluntad de Dios para David es cumplir con la ley, cumplir con la palabra, pues. Amén. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos diciendo que todo lo que hacemos está de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Que nosotros no hagamos nada contrario a lo que Él nos dice en su palabra. Cuando usted anda conforme a la palabra de Dios, usted está en la voluntad perfecta de Dios, porque usted se somete a la voluntad del Señor, a la palabra.
¿verdad? Y usted dice, no, yo no haré esto porque no estoy de acuerdo a la palabra. No lo voy a hacer. Usted está ahí metiéndose en la voluntad de Dios. Voy a dar una explicación acerca de estos 3 versículos más bien, ¿no? Porque son 3 versículos bien importantes. Del 6 al 8, los 3 versículos, para poder hablar de la voluntad de Dios, pero para poder añadirle, ¿no? Dice el versículo 6 ahí en ese capítulo: sacrificio y ofrenda no te agradó. No te agrada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. ¿Por qué? Porque conforme a la ley se daban sacrificios al Señor diariamente, ¿verdad? Pero la gente se acostumbró a hacer sacrificios al Señor, pero no obedecía a su palabra. Entonces el Señor quedó hasta aquí en los sacrificios. Ya no quería saber de sacrificios, de que guardaran las lunas, ni los meses, ni los años, porque no obedecían. Lo estaban haciendo como una rutina, como una tradición nada más. Amén. Y por eso el pueblo fue destruido, por falta de practicar la ley de Dios. Amén. Y luego el versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esos son 3 versículos más bien que hablan del Mesías, ¿no? Que hablan del Mesías. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Verdad? Nosotros vemos a David también, ¿verdad? Cumplió esa parte, ¿verdad? Porque el Señor, pues, indiscutiblemente le agradó la actitud de David, ¿no? ¿Verdad? El someterse a la voluntad del Señor. Entonces vemos acá, hermanos, que la voluntad de Dios como punto número 1, ¿verdad? En algunos pasajes, en este caso el Salmo 40, versículo 8, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Asimismo, el apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Cuando yo digo y cito las palabras de Jesucristo, que Él dice: ¿quién es mi padre y mis hermanos? Mi padre y mi hermano es quien hace la voluntad del Padre. Él no está despreciando a sus padres terrenales. No. De la misma manera tampoco no podemos despreciar nosotros a alguien que no esté cumpliendo la palabra del Señor. No podemos despreciarlo, ¿verdad? Tenemos que orar por él, o por ella, o por ellos, ¿no? ¿Verdad? Pero no podemos despreciarlo en el sentido, pues, de la misericordia que Dios quiere que tengamos. Amén. Pero que sí es verdad, es bien claro que a lo que Dios bendice, a lo que Dios usa, por los cuales Cristo viene, son los que hacen su voluntad. Son ellos. Son por ellos vienen. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ese es otro versículo para poder entender que cuando habla de la ley está hablando de la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque cuando nosotros vemos en la vida nuestra hoy, si algo no es si algo no es conforme a la voluntad de Dios, vamos a la palabra. También vamos a la palabra, ¿no? Ya sea como familia, como amigos, como hermanos, como ministros, como trabajadores, ¿verdad? En todas esas formas de vivir, hermano,
la voluntad perfecta de Dios es que nosotros andemos conforme a su palabra. Amén. Entonces, cuando algo no está de acuerdo, ¿verdad? A la palabra, estamos fuera de la voluntad de Dios. Amén. Nadie puede decir que ama al Señor si no está viviendo de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Verdad? Y no estoy decepcionando a nadie, sino que, ¿verdad? Como yo dije en una predicación hace años atrás, si alguno está intentando agradar a Dios y está teniendo dificultades en despojarse de cosas que sabe que no le agradan, siga intentándolo y pídale ayuda al Señor hasta que se despoje totalmente. Amén. A fin de, pero despojarse de verdad, o sea, con carácter, ¿verdad? Que anhele las cosas de Dios, ¿verdad? Que anhele hacer la voluntad de Dios, entendiendo que si agradamos el corazón de Dios, hermano, tú no tienes necesidad de andarle pidiendo mucho al Señor si tú le agradas el corazón a Él. Él te va a añadir lo que tú necesitas. No tienes que andarle rogando mucho. ¿Por qué? Porque le estás agradando a Él. Amén. Muchas bendiciones perdemos nosotros cuando no nos sometemos a la voluntad del Señor. Muchas bendiciones. Y entonces nos sentimos difícil, porque al sentir difícil meterse a la voluntad del Señor es porque no practicamos las disciplinas. Amén. Entonces, vuelvo a explicar lo del apóstol Pablo acá. Asimismo, el apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Por eso está hablando del judío acá, ¿no? De sobrenombre de judío. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos, la ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. Ley significa fundamentalmente instrucción. Y abarca toda la palabra de Dios. En otras palabras, ¿verdad? La Biblia es doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. ¿Verdad? Es pura enseñanza, es instrucción. Yo voy a añadir algo, ¿no? ¿Verdad? Usted escuchará a veces que se quitaron ciertos libros que se llaman libros apócrifos, ¿verdad? Libros apócrifos, que son los que ciertas Biblias lo tienen, que son más de 6 o 7 libros, hay más todavía, ¿no? ¿Verdad? Entonces el libro de No, ¿verdad? Y muchos otros libros más. Son libros históricos, ¿verdad? Son libros históricos. En esos libros, ¿verdad? Bueno, por eso sale aparte de lo que estoy tocando, otro día lo voy a tocar, ¿no? Pero lo importante, hermano, es que entendamos. Yo voy a regresar a una explicación que tiene la Biblia, que tengo yo acá. Esta Biblia ya no existe, ya no está, ya no la venden. Esta Biblia me la regalaron a mí en los años 90, cuando el Señor me llamó a mí a ser evangelista. Esta Biblia tiene la firma de todos los hermanos ahí. Se llama Biblia Pentecostal, ya no la hacen, Y subí una Biblia de estudio. Y lo que dije anteriormente, lo leí acá en el comentario que ella tiene del Salmo 40, 6, 7 y 8. Que ella lo explica, por supuesto, pero ahí está mejor, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agrada. El salmista comprendía que los sacrificios y los rituales simbólicos exigidos por Dios en su ley eran insuficientes por sí mismos y no podían sustituir la genuina entrega y la sincera obediencia a Él. Amén. Y ahí está una explicación tremenda. Luego, en el versículo 8 que explicamos, ¿no? ¿Verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En Hebreo, y cita Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 10, dice, cita los versículos 6, 8 de este salmo, de la Septuaginta, y ahí se mete en otro rollo, ¿no? O sea, él está diciendo que en Hebreos capítulo 10, del versículo 5 al 10, está citando el versículo 6 y 8 de este salmo. Bueno, entonces tiene relación ahí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces dice, ¿verdad? Y dice que
de este salmo de la Septuaginta y los aplica a Jesucristo. ¿Alguien sabe qué es la Septuaginta? Nadie lo sabe. Los hermanos que hay en el instituto no saben. Es que el instituto de verdad no se aprende nada. ¿Saben una cosa? Todo lo que yo me he enseñado es afuera. Yo estoy investigando. Amén. Pero eso es bien sencillo, la Septuaginta. La Septuaginta no es otra cosa que la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa es la Septuaginta. Y Septuaginta es 70, que fue traducida por 70 ancianos. Del hebreo al griego. Pero otra vez vamos a estudiar eso, porque como los días martes, ¿verdad? Vamos a estar trayendo estudios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de la Biblia, del canon y todas esas cosas para que ustedes las aprendan, amén. Porque sé que más de algunos de ustedes no va a ir al instituto, entonces ha habido ese interés en nosotros para poderlo hacer, ¿no? ¿Verdad? Y yo pues insto, ¿verdad? A los hermanos, a ustedes que son muy inteligentes, ¿verdad? Y a los hermanos que fueron al instituto, ¿verdad? Que revisen nuevamente sus libritos, ¿verdad? Para que se haga más ameno el estudio, ¿no? Amén, ¿verdad? Entonces vemos acá que dice que Hebreos 10, 5 y 10 cita los versículos 6 y 8. Se le aplican a Jesús. ¿Ve? Jesús vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. De la misma manera nosotros debemos meternos estas palabras en nuestro corazón y procurar a esforzarnos a decir esas palabras como nuestras. Ya no nos mandamos nosotros. Amén. Ya no nos mandamos nosotros. Ya no podemos hacer con este cuerpo lo que queramos. Usted no puede dejar que nadie haga con su cuerpo lo que él quiere o lo que ella quiere. Ama Somaha, porque su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora usted es santo. Usted es santo, usted es apartado para el Señor. Ya no hacemos la voluntad del hombre ni la voluntad nuestra, no que la voluntad de Dios. Y es ahí donde entra la palabra que somos nuevas criaturas en Jesucristo. No está hablando de apariencia externa como muchas veces hemos escuchado. O queremos aplicar a eso para poder hablar de una doctrina, de una congregación o de un concilio. No está hablando de eso. Somos nuevas criaturas en Jesucristo porque ya no andamos conforme a este mundo. Andamos conforme a la voluntad del Señor. Y es ahí donde encaja todo eso que hablamos y decimos a veces a la carrera: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Encaja, ¿por qué? Porque estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo, porque ya no pertenecemos a este mundo. Ya no hacemos la voluntad del que nos tenía esclavizado antes, hacemos la voluntad del que nos libertó. Amén. Del que nos libertó. Bueno, voy rápido ahí. Bueno, eso es como punto número 1, dijimos, ¿no? ¿Verdad? Que la voluntad de Dios, pues, la definimos en 3 sentidos. Una de ellas es, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Amén, la ley de Dios. Punto número 2, también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios expresa, lo que Dios desea. También se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. Expresamente. Dios desea expresamente que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso nos manda a nosotros en 1 Timoteo capítulo 2 que hagamos rogativas oraciones por todos los reyes y por toda la gente grande en el mundo entero. Bueno, grande en el sentido, ¿verdad?, de posición, ¿no? Amén. ¿Verdad? Y que hagamos rogativas oraciones porque es agradable al Señor, porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Gloria al Señor. Yo
le voy a explicar que le preste a alguien $1. Le preste a alguien $1, si usted no tiene, le preste a alguien $1 a que usted compre un cuaderno de 99 centavos. Amén. ¿Verdad? Y pueda comprarse un lapicero. Y si no lo tiene, yo se lo presto. Amén. Para que usted pueda anotar, porque la gente que no anota jamás aprende, hermanos. Métase eso en la cabeza, por favor. La gente que nunca hace anotaciones está dando dos apariencias: o no le importa o aparenta que sabe. No estoy más seguro que las dos van juntas. Tampoco sabe y aparenta que no le interesa. ¿Entiendes? Pero es importante anotar, ¿verdad? Por eso vamos a usar las pantallas. Y quiero poner otra pantalla ahí, ¿verdad? Para poder poner estos estudios más. Aquí esa pantalla la tenemos ahí, ¿no? No es necesario gastar más. Entonces vemos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿Quién la puede leer? Mana Verónica, usted la tiene ahí. Así, amén. No, primero de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ahí está la pantalla, hermano. ¿Verdad? Esa es la voluntad perfecta de Dios, la que está en la pantalla. Esa fue la razón principal por la cual Cristo vino al mundo. Amén. Amén. La prioridad más importante del Señor es que la vida se salve. Y la manera en que la iglesia pueda agradar el corazón de Dios es que evangelice y disipule. Amén. El Señor está hasta acá, que nos reunamos en la congregación y que le estemos cantando. Está bien, magnífico, nos reunimos, claro que sí, ¿verdad? Claro, está bien, nos gozamos nosotros y Dios también se goza vernos. Pero no hay mayor gozo, porque mire, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Verdad? Si nosotros nos gozamos, el Señor se goza de vernos a nosotros acá, vernos, que hacemos esto, lo otro para su obra. A veces mis hijos no han entendido cuál fue la prioridad por la cual yo mandé a mi hijo a sufrir por ellos. Están desenfocados totalmente. Piensan que yo quiero enriquecerlos. Piensan que yo quiero darle un carro del año. Piensan que yo quiero que estén los otros. No, yo quiero que ellos expresen el olor de mi conocimiento en las vidas perdidas. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y usted le pregunta, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Háblale a la gente de mí. Amén. Si como punto número 2, ¿verdad? Entonces también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. Dios no quiere que tú fracases ni que yo fracase. Por eso Él nos dice que nosotros hagamos las cosas a la manera de Él. A la manera de Él. Como está escrito ahí, hay instrucciones ahí cómo se hacen las cosas. Si nosotros nos salimos de ahí totalmente y hacemos las cosas a nuestra manera, damos fuera la voluntad de Dios. Entonces entramos en una voluntad permisiva. Bueno, que ese es el punto número 3. ¿Amén? Entramos en una voluntad permisiva. Lo haces, pero no has agradado al Señor. No lo agradas. No le estás agradando. Estás perdiendo muchas bendiciones por hacer las cosas a tu manera. Vas a tener que volver nuevamente y vas a hacer las cosas a la manera de Dios, pero perderás muchas bendiciones. Diferente cuando yo hago las cosas a la manera de Dios y no dejo que esta carne me haga a hacer las cosas fuera de la palabra de Dios. Amén. Veamos también 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Para ir terminando ya, terminamos a las 9 y entramos ahí en un periodo más de oración. Otra voluntad perfecta de Dios es que ninguno de nosotros, ni nadie en el mundo entero que esté perseverando, caiga de la gracia de Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros caigamos de la gracia de Dios. Amén. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él, perdón. Amén. Él quiere que vivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros, de Él. Aunque Pablo se lo dijo a Timoteo, estas palabras hablando del ministerio, ¿no?
Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esa es la palabra clave, paciente, la paciencia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, ¿verdad? A veces a los predicadores no tenemos misericordia, ¿me entiendes? ¿Verdad? No tenemos misericordia, caen mala gente. Pero yo voy a hacer algo acá, voy a hacer algo acá. Supóngase que Jesús viene hoy, en este instante, suena la trompeta ahorita, ¡pum! Amazon, ahí, la iglesia se va. ¿Quién de aquí no fuéramos? ¿Y quién de aquí se queda? ¿Verdad? Lo que nos fuimos no nos daremos cuenta. No sabremos. ¿Verdad? Y nos fuimos. El que se quedó empezaría a gritar y a llorar. ¿Entiendes? ¿Verdad? Pero nosotros que nos fuimos, ya lo de aquí se nos olvidó todo. Se nos olvidó todo, ¿verdad? Y nos fuimos, ¿verdad? Entonces, a eso es. Entonces el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa, según algunos la tienen por todos lados. O sea, lo que Él ha prometido, que Él viene, Él viene. Él viene, ¿verdad? Y viene a la hora que está establecido. Está establecido una hora y a esa hora Él vendrá. Él no, ¿verdad? Pero dice, pero que Él es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno parezca. Entonces la voluntad del Señor es que ninguno de nosotros, hermanos, estemos debilitados, estemos tibios espiritualmente, estemos fracasados, estemos tristes, estemos llorando. La voluntad de Dios es siempre guardarnos y librarnos. Amén. Y sobre todo, que no caigamos de su gracia. Amén. Que permanezcamos firmes. Y es por eso que el Señor siempre está hablándonos cuando nosotros no estamos, en cierta manera, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Ok, punto número 3, por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra. Entonces, el primer punto para conocer la voluntad de Dios es la ley de Dios. Al hablar de la ley de Dios es hablar de la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? El número 2, la voluntad perfecta de Dios es cuando Él expresa algo, o cuando Él expresa algo que es prioritario para Él. Uno de ellos es que nadie se pierda. 2, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Número 3, ¿verdad? La voluntad de Dios puede referirse también a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que ocurra. A eso se le puede llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. Amén. Por ejemplo, no era la voluntad del Señor que Jonás tuviese la experiencia de estar en el vientre del pez. No, ¿quién se lo buscó? Jonás. Por huir de la voluntad de Dios. Por eso, no quería ir a Nínive, porque era un pueblo malo, malísimo, perverso. Y para Jonás no merecían la misericordia de Dios. No sé si hay gente así hoy en este tiempo, usted sabe. No merecía Nínive la misericordia de Dios. No quería ir. Entonces él quiso huir de la voluntad de Dios, sabiendo él como profeta que nadie puede esconderse de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, porque sabemos que no nos podemos esconder de Él, que no podemos hacer nada en privado ni en secreto, porque todo se sabe en el cielo. Y a veces nosotros, sabiendo eso, actuamos como que estamos escondiéndonos. ¿De quién? De nadie. De nadie. ¿Verdad? Y entonces el Señor, ¿verdad? Es la voluntad permisiva, Él nos deja. Él quiere que estemos en su voluntad perfecta, pero siempre nosotros a veces tiramos para un lado o para el otro. Y dice, bueno, va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Te vas a sentir mal, va a haber una reprensión, va a haber ¿verdad? Pero uno mismo se lo buscó. Entonces, ¿verdad? Jonás, pues, ¿verdad? Dios lo mandó y él se fue, entonces, ¿verdad? Y mira el amor y la misericordia de Dios para el profeta, porque yo no le dejo que se ahogara en el mar. Manda un pez todavía para que se lo trague, ¿verdad? Y luego lo vomita,
¿verdad? Y luego él tiene que ir siempre hacia la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios, hermano, hay que procurar hacerla de primas a primeras. ¿Verdad? Y no buscarse consecuencias que te pueden afectar toda tu vida. Toda tu vida. Dios te va a perdonar, pero vas a perder muchas bendiciones de Dios. Amén. Dios perdona. Dios perdona si uno peca. A cualquiera. Profeta, evangelista, pastor, a quien sea, o miembro de una congregación. Si alguien peca, Dios lo perdona. Lo restaura. Pero si fue alguien que lo usó poderosamente en un principio, o profetizaba, o qué sé yo, y vuelve otra vez, puede ser que Dios le añada más, o puede ser que Dios le quite. Y no sea igual que antes. Depende de cómo sea el carácter de la persona. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Me entiende? Y yo no puedo asegurarle a usted que yo y usted agradamos a Dios igual. No le puedo asegurar eso. Porque el que pesa los corazones es Él. Amén. Entonces dice, por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se les pudiera llamar propiamente a la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere someterse al Señor. Y porque el príncipe de este mundo está aquí. Amén, llevando la contraria al Señor. Amén. Eso significa, ¿verdad? Pecado, codicia, violencia, odio, impenitencia. Pero Él permite que la maldad continúe por ahora. Él permite. Usted sabe, usted y yo sabemos que a Dios no le cuesta nada, hermano. No le cuesta nada mandar hambre y sed a la gente, y la gente viene llorando y se convierte, que las iglesias fueran llenas de gente convertida. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente. Amén, voluntariamente. Y ya, entendimos lo de Jonás, ¿verdad que sí? Entendimos lo de Jonás, sí. Hay gente que quisiera servir al Señor. Úsame en esto. Yo no quiero usarlos en eso. Por eso es lo que les contesta. Lo que les contesta. Es así, cuando el Señor le dijo a uno, ven, sígueme. Y él le dijo, déjame que vaya a enterrar primero a mi padre que ha muerto. Le dijo, deja que los muertos tengan sus muertos. Tú sígueme. Luego otro le dijo, te seguiré, Señor. Y él le dijo, no. Las horas tienen guaridas, pero le dijo, no te recortar su cabeza. No le dijo, sígueme. No. Él no quería que lo siguiera. Pero a otro le dijo, sígueme tú. Tiene como relación con lo que hablamos el domingo, ¿no? ¿Verdad? De que Dios nos escogió a nosotros en su voluntad perfecta. Qué bonito se oye eso, ¿no? Estamos acá porque fue la voluntad perfecta de Dios llamarnos. Hay que no tenemos que aprovechar eso. Debemos de aprovechar para poder meternos ahora en la voluntad perfecta de Dios. Amén. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Yo sé lo que puede pasar. Los que estamos aquí nos metemos en la voluntad perfecta de Dios, yo sé lo que puede pasar. Sería algo glorioso. Que esos muchachitos, ¿verdad? Ahí están quietecitos, Dios los bendiga a ellos. Que esos niños, yo he visto a los niños llorar en la presencia del Señor. Yo no sé qué pasa acá. Yo no sé qué sucede acá. Pero en el ministerio nuestro, los niños han estado llorando siempre. Los jóvenes, bajo la presencia del Señor. Y yo aquí me he preguntado, ¿y por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta los chiquitos, llorando bajo la presencia del Señor. Bien. Así que terminamos con eso, ¿no? Así que Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse por toda la eternidad.
ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que le sobrevienen a una persona en la vida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero no son necesariamente su deseo o última voluntad para esa persona, ¿verdad? Sino que a veces vienen problemas a nuestra vida, a veces vienen pruebas a tu vida porque Dios quiere darte algo mejor. Y Dios quiere saber si tú sos fiel en lo poco o en lo mucho. Entonces, cuando Dios tiene un llamado para ti o un don para ti, vas a pasar por un momento de prueba, de carácter, de fidelidad. Es una tentación, sea cual sea la tentación, dinero, sexo, ¿verdad?, enojo, qué sé yo, cualquier prueba. Yo te estoy observando cómo actúes, ¿verdad? Si actúas mal, todavía no estás preparado como para que Él te dé algo, porque Él no pondrá aceite nuevo en odres viejos. Amén, ¿verdad? Él pondrá aceite nuevo en odres nuevos, para que no se derrame el aceite. Amén. Entonces, en otras palabras, para poder recibir de Dios el deseo de su corazón, usted y yo debemos de estar viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Porque si Dios me contesta a mí algo y no estoy viviendo como no es su voluntad, Él me está engañando a mí, y Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Él, antes de darme, me va a decir: hijo, yo quiero darte lo que tú quieres, pero no me estás cerrando en esto y en esto. Repara eso y yo te voy a contestar. ¿Ves? Ese es amor. Ese es amor, ¿verdad? Entonces uno, ya. No, tranquilo, espérate, ¿verdad? Hermano, hacer la voluntad de Dios requiere de verdad amor, requiere determinación, requiere entrega, carácter. Amén. Amar al Señor, sobre todo amar a Dios con todo el corazón. Recuerde, hermano, y el ejemplo lo ponemos entre las parejas. Amén, ¿verdad? En los matrimonios, porque estamos casados legalmente. Cuando nosotros nos amamos, nos atendemos. Nos atendemos. No estoy hablando de un noviazgo. El noviazgo, eso puede terminarse. Estoy hablando ya conviviendo, cuando uno convive diariamente con alguien, con el que se casó uno, con el que se enlazó conforme a la voluntad del Señor. Cuando uno se ama, uno atiende a esa persona, y lo atiende con excelencia, porque ama a esa persona. Y no le da lo peor, le da lo mejor. Y la trata de la manera más excelente posible. Eso es amor. Entonces traigámoslo ahora a nuestro Dios, cómo lo amamos a Él. Amasomahai. Si lo amamos a Él, usted se imagina cuál es nuestra actitud dentro y fuera del templo para acá. Vamos a procurar darle siempre a Él la honra, la gloria, no con labios, sino con nuestras actitudes. Amén. Vamos a hacer pie en el nombre de Jesús. Vamos a ofrendar en este momento y luego vamos a cantar unas alabanzas. Gloria al Señor, aleluya. Y a su nombre, hermanos. Él vive. Y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. El hacer tu voluntad me ha agradado. Qué versículo más tremendo, ¿no? Era Salmo 48. El hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es igual como deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Ya estamos en víspera de esa campaña, hermano, la otra semana ya, ¿no? Viernes 3, 4 y 5, amén. Si alguien tiene una llave del templo y no la está usando,
Por favor, entréguela, hermano, entréguela. No queremos que hagan llaves regadas. Amén. Y que nadie está usando. Tampoco quiero que hagan copias sin mi autorización de nada. Si hay hermanos que tienen llave y no la están ocupando, la entrega, por favor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Suelta, hermano. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Procure vivir la alabanza. Porque a su imagen Él te creó por la sangre de Jesucristo. Aleluya. En su inmenso amor debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva, que sin reserva por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas del Poseedor, que por su muerte dio. Aleluya, te adoramos, Cristo. Bendice, alma mía, Jehová tu Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Abrázanos, Señor, abrázanos. Entápanos de ti, Dios mío, en esta noche, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ama quien tanto, sí, ama quien tanto. A ti, amado. A ti te ama. Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca te lo olvidará. Busca a quien siempre Busca a quien siempre ansía encontrarte. Dale honra, Él te da paz. Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía. Aleluya. Gracias, Señor.
misericordia. Oh, alma mía, bendice. Abre los cielos, Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Abre las puertas, mi Dios de los cielos. Él es quien perdona todo. Él es Abre el las quien puertas de los cuatro rescata puntos todo. cardinales, Rey de la gloria, aleluya. Hay expansión, Yo voy a Señor. adorar. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Yo voy a adorarte a ti. Gracias, Jesús, Y yo voy aleluya. a adorar. Y yo voy a adorarte a ti. Adoremos a Cristo. Porque por ti vivo, Rey. Por ti vivimos en este lugar. Mi casa te pertenece, Rey. Mi casa te Señor. pertenece, Rey. Adoremos a Mi Cristo. familia te pertenece. Aleluya. Quiero vivir para Gracias, Jehová. ti, Señor. Eso es lo que busco. Eso es lo que mi familia busca. Vivir para ti. Aleluya. Y te adoraré. Y más sana. Estoy conmigo. Y te Ana Sofía, adoraré. Vitalina Sana. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoraré. Eso es lo que quiero. Gracias, Señor. Te adoraré. Yo te adoraré. Alma mía, Dios al Señor. Te adoraré. Gracias, Cristo, aleluya. Bendice tu pueblo, Señor, aleluya. Quiero que alces tus manos ahí donde estás. Gracias, Es una familia. Thank you, Jesus. Todo lo que estamos viviendo en este lugar, más que un concierto, es Dios marcando nuestras casas y nuestras familias. ¿Cuántos creen esto? Cuando Dios vio a tu papá, no vio al guitarrista, al hombre que componía canciones lindas, sino cuando Dios ve a este hombre, vio generaciones. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios te ve a ti, Dios ve generaciones. Dios no solo quiere Adoramos a Cristo.
Cántale al Señor. Cántale al Rey de la Gloria. Cántale a tu Dios, que tu alma se llene del poder del Espíritu Santo en esta noche. Glorioso, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que tú eres santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Señor, cantamos una sola voz. Santo. Santo. Eres el Señor. Cantamos todos sola voz. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Adoremos, Señor, tú eres santo. Tú eres santo y tremendo. Santo Jehová, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Santo. Amazonas. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Aleluya. Yo sé que la tierra se llena de tu gloria, Señor. Aleluya. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, esta noche. Mi alma te bendice, Jehová. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias, Señor, aleluya. Te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es Cristo, hermano. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Aleluya. Desesperado por mí.
importante, Dios de la gloria, que la vida tenga el conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Adoramos a Jesús. Bendice a la familia, Dios mío. Dale fuerza al débil, al cansado, Padre. Yo doy gloria, aleluya, provee todo. Conforme a tu riqueza y gloria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Guíanos en la sangre, Dios mío. Guárdanos en el camino, Padre. Aleluya. Espíritu Santo, ven. Aleluya. Llena cada vida, Señor, llena cada niño, cada joven, Dios de la gloria, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Con una canción, melodía de tu Aleluya. cantas libertad en mi adversidad hasta que yo ya ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. Tú me perdonas así, escribido en ti, tu sangre en mí, yo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta noche? Aleluya. No temas, hermano. Dios está contigo como poderoso gigante. Yo soy hijo De Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados Aleluya. Escucha, hermano. De ataduras. de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Danos un espíritu
necesidad, Jehová, para pasar victorioso cada día, Dios de la gloria. Gracias por darnos la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De Dios. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano? No sé si a usted le cuesta adorar a Dios, pero adorar a Dios también es estar en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Cuando uno adora a Dios libremente. Amén. Cuando usted no sabe la alabanza, pero usted se mete a adorar al Señor, dale gracias a Él por todo lo que Él hace. Amén. Es la voluntad perfecta de Dios. Para eso hemos sido llamados nosotros para adorarle también. Y bendecirle. Amén. Yo sé que la carne se opone a que usted alabe a Dios. Y usted tiene que romper esa fortaleza y adorar al Señor. Esa alabanza no me la puedo, pues voy a adorar al Señor. Amén. Y entonces usted se mete ahí. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta noche gloriosa, hermano. Espero que hayamos aprendido algo y que nuestra estadía acá haya sido de bendición para nosotros. Amén. ¿Verdad? Y usted sepa que cada vez que venimos acá, a Dios le agrada. Le agrada. Amén. Pero y sobre todo, pues nosotros estamos esforzándonos por hacer no mejores cada día, porque esto no es terapia psicológica, esto es una nueva vida. Una nueva vida. Yo quiero que usted salga de su silla, salga, no se me quede tieso, salga y abrácese con la hermana que está a su lado. Muévase, hermano, muévase por favor. Aprenda a moverse. Porque si yo le dice, muévete, que no se mueve, no va a recibir lo de Dios. No me diga que es tímido porque es mentira. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si a alguien le cae mal, con más razón, salga y abrácelo. Y si habló de ese hermano, sale y corre y lo abraza y perdona a mi hermano. Aleluya. Llévanos en paz, Cristo. Guárdanos en el camino, Señor. En tu nombre salimos, Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya.